A los 55 años, Óscar de la Hoya sorprendió al mundo. No habló de dinero ni de fama. Habló de los 5 hombres que lo hicieron sentir vulnerable dentro del ring. Los únicos que, por un instante, lo hicieron dudar. Dijo sus nombres sin temblar, porque aceptarlo también era una forma de ganar. Pero antes de entender esas confesiones, hay que recordar quién fue realmente Óscar de la Hoya. El niño que salió de East Los Ángeles con un par de guantes y un sueño tan grande como su barrio era pequeño. A los 19 años se colgó el oro olímpico en Barcelona 92 y desde ahí no paró de conquistar el mundo. En el ring era puro arte. Combinaciones rápidas, precisión quirúrgica, pegada letal. Tenía 39 victorias, 30 de ellas por nocaut, 6 títulos mundiales en diferentes divisiones y una lista de rivales que asustaría a cualquiera. Durante una década fue el rostro del boxeo. El Golden Boy. El hombre que llenaba arenas, vendía millones de pay-per-views y aún así subía a pelear contra los mejores. No había combates fáciles. Chávez, Vargas, Mayorga, Mosley, Hopkins, Mayweather, Pacquiao. Todos nombres grandes, todos dispuestos a romperle el alma. Y aún así, Óscar siempre aceptaba el reto. Lo tenía todo, técnica, carisma y una mentalidad que parecía de acero. Pero incluso los campeones más duros cargan con algo invisible. En su caso no fue miedo a recibir un golpe, sino a perderlo todo con uno solo. A perder lo que tanto le costó construir. Eso, más que cualquier rival, era lo que lo perseguía cada vez que subía al cuadrilátero. El primer nombre que mencionó fue Félix Tito Trinidad. Septiembre de 1999, Las Vegas. La pelea que todo el mundo esperaba. 2 campeones invictos, 2 estilos opuestos, una noche para decidir quién era el verdadero rey del peso welter. Óscar comenzó impecable. Movía los pies con elegancia, marcaba el ritmo, su llave era un metrónomo. Trinidad apenas podía alcanzarlo. Después de 8 asaltos, el combate parecía decidido. Los números lo decían todo, 263 golpes conectados contra 166 del puertorriqueño. Era una exhibición. Y sin embargo, algo cambió en los últimos rounds. No fue la técnica ni la condición física. Fue la tensión de saber que un solo error podía costarle la gloria. Trinidad era conocido por su poder, y de la Hoya empezó a imaginar ese golpe que nunca debía llegar. Decidió asegurar el resultado. Moviéndose, evitando el intercambio, dejando pasar el tiempo. Durante los 3 asaltos finales apenas lanzó 33 golpes, mientras Trinidad sumó 64. Y los jueces, claro, vieron otra pelea. El resultado fue un shock. Trinidad ganó por decisión mayoritaria. Óscar había dominado 8 rounds y perdió en los últimos minutos. No fue derrotado por un golpe. Fue derrotado por la precaución. Por la decisión de proteger lo que ya era suyo. Más tarde lo admitiría, esa noche me ganó la desconfianza. Esa pelea le dejó una lección que nunca olvidaría. En el boxeo, jugar seguro también puede ser peligroso. Aún así, De la Hoya siguió adelante. No se escondió, no buscó excusas. Peleó más duro. Y en 2003, 4 años después, se encontró otra vez frente a Sane Mosley. Tenía una cuenta pendiente. La primera vez que se enfrentaron había perdido por decisión dividida, y esta vez no pensaba dejar dudas. Llegó en forma, disciplinado, con un plan perfecto. Golpeó más, conectó mejor, manejó los tiempos con precisión. Las estadísticas eran claras, 221 golpes de Óscar contra 127 de Mosley. Lo superó en todo. Pero al sonar la campana final, el veredicto volvió a golpearlo donde más dolía. Los 3 jueces dieron la victoria a Mosley. Nadie lo entendía. Ni el público, ni los comentaristas, ni el propio Óscar. Esa noche, el boxeo le dio la espalda. Pasó el tiempo. Años después, la verdad salió a la luz. Mosley confesó haber usado sustancias prohibidas antes de la pelea. Esteroides, EPO, testosterona. Un cóctel que le dio resistencia sobrehumana. De repente todo cuadraba. ¿Por qué seguía fuerte cuando debía estar agotado? ¿Por qué sus golpes no perdían potencia? Había peleado contra un rival alterado. Contra un cuerpo dopado. Esa revelación le cambió la visión del deporte. No le dolía haber perdido. Le dolía haberlo hecho contra un tramposo. En el ring, el esfuerzo lo es todo. Y descubrir que alguien había jugado sucio encendió una rabia que lo acompañó mucho tiempo. Pero no se quedó con la bronca. Canalizó esa frustración. Desde ese día, empezó a defender un boxeo más limpio, más justo. Usó su voz y su influencia para exigir controles antidopaje reales. Transformó la humillación en una causa. Después de Mosley, vino el siguiente desafío. Uno mucho más grande, literalmente. Bernard Hopkins. Un muro. Un especialista en castigar desde la paciencia. Óscar sabía lo que arriesgaba. Subía de categoría, de 147 a 160 libras, un salto brutal. Hopkins era un natural en ese peso, un hombre que había hecho de la división media su territorio. Pero De la Hoya no quería peleas cómodas. Quería retos que lo marcaran.
Durante los primeros asaltos plantó cara. Movimientos perfectos, combinaciones precisas. Hopkins parecía incómodo, sin espacio para su golpe de poder. Pero el veterano esperaba. Sabía que un solo error era suficiente. En el noveno round encontró el hueco. Un gancho de izquierda al cuerpo, justo al hígado. Fue limpio. Letal. De la Hoya cayó de rodillas. No por falta de coraje, sino porque su cuerpo se apagó. Quiso levantarse, pero el cuerpo no respondió. La pelea terminó ahí. Hopkins había encontrado el único golpe que podía derribar a un campeón como él. Fue una derrota dura, distinta. No psicológica, no injusta. Fue física. Y lo entendió. A veces el talento no basta. A veces el tamaño y la fuerza natural son demasiado. Ese día comprendió su límite. No todos los guerreros pueden subir de peso sin pagar el precio. Hopkins le mostró la frontera de su cuerpo. Pero también le enseñó otra cosa: la grandeza está en atreverse, incluso cuando sabes que las probabilidades están en tu contra. Y ahora sí, aquí empieza lo bueno. Si de verdad amas el boxeo, suscríbete ya y deja tu like, porque lo que vas a escuchar a partir de este momento te va a volar la cabeza. Las confesiones, los nombres, los golpes, todo lo que convirtió a Oscar de la Hoya en una leyenda, y lo que casi lo destruye. Quédate hasta el final, porque lo que se viene cambia por completo la historia del Golden Boy. Después de aquel gancho brutal de Bernard Hopkins, cualquiera habría colgado los guantes. Pero Oscar no nació para rendirse. No conocía el descanso. Mientras otros habrían buscado excusas, él buscó nuevos retos. Quería pelear otra vez con los mejores, sin importar el riesgo, sin importar la edad, sin importar el dolor. Y así llegó a una noche que dividió al mundo entero. 5 de mayo de 2007. Las Vegas. Oscar de la Hoya frente a Floyd Mayweather Jr. Dos épocas frente a frente. Dos estilos, dos formas de entender el boxeo. De la Hoya representaba el fuego, la presión, el ataque constante. Mayweather era hielo, precisión y cálculo. Desde la conferencia previa, el aire se cortaba con la tensión. Ninguno pestañeaba. Ninguno cedía. Cuando sonó la campana, se acabaron las palabras. Mayweather esperó su momento, estudiando cada movimiento con una calma que parecía imposible. Oscar lo presionó con su jab, buscó el cuerpo, lanzó combinaciones rápidas, pero Floyd se deslizaba, se movía, respondía con golpes secos y exactos. No golpeaba más, golpeaba mejor. Round tras round, la frustración crecía. De la Hoya lo intentaba todo, ataques por dentro, por fuera, cambios de ritmo, fintas, nada servía. Mayweather siempre un paso adelante, siempre anticipando, siempre controlando. No fue una pelea de fuerza, fue una pelea de cerebro, y Floyd jugaba en otra liga. Cuando se anunció la decisión dividida a favor de Mayweather, el público reaccionó con una mezcla de aplausos y rabia. Oscar sabía lo que había pasado. Había enfrentado a un hombre que no solo sabía boxear, sabía pensar dentro del ring. Más tarde lo diría: Mayweather es el rival más inteligente que enfrenté en toda mi vida. Y no era una excusa, era respeto puro. Esa noche entendió que el boxeo estaba cambiando. Ya no bastaba con el coraje o la pegada, ahora reinaba la mente fría, la paciencia y la precisión. Pero Oscar no se conformó con entenderlo, quiso desafiarlo una vez más. Pasó un año, y el destino lo llevó a su última guerra. 6 de diciembre de 2008. Oscar de la Hoya contra Manny Pacquiao. El veterano contra la tormenta. El Golden Boy frente al huracán filipino. Pacquiao llegaba convertido en un fenómeno, más rápido, más explosivo, más letal que nunca. Oscar, en cambio, había aceptado algo que su cuerpo no perdonaría: bajar a 147 libras. Su físico ya no podía con ese peso. En el pesaje se veía la verdad: demacrado, vacío, sin energía. Pero el corazón seguía encendido, y eso lo empujó a subir al ring. Desde el primer asalto, la diferencia fue brutal. Pacquiao se movía como si el suelo le perteneciera. Entraba, golpeaba y desaparecía antes de que Oscar pudiera reaccionar. Cada combinación era una avalancha. De la Hoya intentaba responder, pero el cuerpo no obedecía. Las piernas no corrían, los brazos no tenían fuerza. Round tras round, el castigo era una pesadilla. Pacquiao no lo tumbó con un golpe devastador, lo fue apagando poco a poco, como una vela en medio de una tormenta. En el octavo asalto, la esquina lo vio claro: la pelea debía terminar. Oscar bajó la mirada y pronunció dos palabras que pesaron más que cualquier título: ya no puedo. El árbitro detuvo el combate. Silencio absoluto. No hubo gritos ni celebración. Solo respeto. Esa noche el boxeo vio caer a uno de sus ídolos, no por miedo, sino porque había llegado al límite de su cuerpo. Años después, De la Hoya confesó algo que estremeció a todos. Durante esa pelea, en medio del castigo, pensó que quizás sería mejor no levantarse. No lo dijo buscando lástima. Lo dijo porque era verdad. Había dado todo lo que un hombre podía dar. Pero aquel final no lo destruyó. Lo convirtió en otra cosa. Dejó los guantes y tomó la voz.
Empezó a hablar de los riesgos reales del boxeo, de los cortes de peso extremos, de la salud por encima del ego. Se transformó en promotor, en mentor, en el ejemplo de que la grandeza también consiste en saber cuándo parar. Y lo que viene ahora es lo más impactante de todo: los nombres, las confesiones y la verdad sobre el boxeador que más miedo le provocó en toda su vida. Después de la pelea con Pacquiao, el Golden Boy dejó de ser solo un boxeador. Se convirtió en algo mucho más complejo. Detrás de las luces, las medallas y los aplausos, había un hombre enfrentándose al mayor de todos los combates, el que se libra fuera del ring, cuando el público ya se ha ido y el silencio pesa más que cualquier golpe. Durante años, De la Hoya había vivido en el centro del huracán. Cada entrenamiento, cada conferencia, cada pelea, eran una carga de presión imposible de imaginar para alguien que no ha sentido el rugido de una arena llena esperando que no falles. Y cuando el ruido desaparece, solo queda la verdad. El miedo. No al dolor físico, sino al vacío de no saber quién eres cuando te quitan los guantes. Ese fue su verdadero desafío después del retiro: descubrir quién era Oscar sin el Golden Boy. Había pasado la mitad de su vida bajo los focos, siendo símbolo, modelo, ejemplo. Pero fuera del cuadrilátero, no existían los títulos ni los cinturones. Solo quedaba un hombre que necesitaba entender por qué había peleado tanto tiempo contra todo, incluso contra sí mismo. Y esa búsqueda lo llevó a hacer lo que pocos campeones hacen: hablar. Hablar de sus derrotas, de sus errores, de sus temores. Lo que otros esconden por orgullo, él decidió exponerlo con una frialdad que desconcertó a todos. Dijo abiertamente que en varias de sus peleas no llegó preparado al 100%, que el exceso de confianza y la velocidad con la que vivía le pasaron factura. Admitió que la fama llegó demasiado rápido, y que el éxito puede ser más peligroso que el fracaso. Mientras otros se empeñaban en mantener su imagen intacta, Oscar rompió el molde. Habló de ansiedad, de dudas, de cómo a veces subía al ring sintiendo que no estaba mentalmente presente. Y lo hizo no para justificar nada, sino para mostrar que incluso los campeones más grandes son humanos. Esa sinceridad, más que sus títulos, fue lo que lo convirtió en leyenda. Porque el público recuerda los knockouts, pero lo que realmente permanece son las verdades que solo un luchador puede decir cuando ya no necesita fingir. Y en ese punto de su vida, Oscar ya no fingía. No tenía que hacerlo. No competía con nadie. Lo que quería era entender por qué había sentido miedo, por qué algunos nombres, incluso después de décadas, seguían pesando más que otros. Comenzó a repasar su carrera desde el principio, no como un campeón que presume, sino como un hombre que se observa con lupa. Y así nacieron esas confesiones que hoy nos tienen aquí, escuchando su historia. 5 nombres, 5 rivales que lo marcaron para siempre, no solo por el resultado, sino por lo que le enseñaron. Trinidad, Mosley, Hopkins, Mayweather, Pacquiao. 5 estilos distintos, 5 formas de exponer sus debilidades. A Trinidad lo recordó como el golpe más cruel del destino, porque perdió una pelea que ya tenía ganada, no por su rival, sino por sí mismo. A Mosley lo asoció con la traición, con el dolor de saber que alguien le robó el honor con trampas. A Hopkins lo admiró por haberlo hecho entender el peso real del cuerpo, los límites físicos que ningún deseo puede romper. Mayweather le mostró la frustración de enfrentar la perfección. Y Pacquiao le enseñó que incluso los más grandes deben saber cuándo detenerse. Cada uno de ellos fue una parte de su historia. No enemigos, sino espejos. En cada uno encontró algo que no quería ver. Trinidad le mostró la duda, Mosley la injusticia, Hopkins la realidad, Mayweather la impotencia, Pacquiao la fragilidad. Y cuando un hombre acepta todo eso sin excusas, deja de ser solo un boxeador. Se convierte en un símbolo. A partir de entonces, De la Hoya usó lo aprendido no solo para recordar, sino para construir. Empezó a formar a nuevos talentos, jóvenes que veían en él la historia viva de lo que significa ser campeón. Les hablaba de disciplina, pero también de equilibrio. De cómo la fama puede ser un enemigo tan peligroso como el rival enfrente. Les enseñaba que el miedo no es debilidad, sino una señal de que estás vivo, de que todavía te importa ganar. Porque al final, eso era lo que definía su esencia. Nunca dejó de sentir miedo, pero tampoco dejó que el miedo lo controlara. Lo utilizó. Lo transformó en energía. En cada entrenamiento, en cada negociación, en cada paso fuera del ring, seguía luchando. Y esa mentalidad lo llevó a triunfar también en su nueva etapa como promotor. Golden Boy Promotions nació de esa filosofía. No era solo una empresa, era su forma de seguir peleando, de mantenerse dentro del ring aunque ya no lanzara golpes. Se convirtió en el hombre que organizaba combates para otros, pero lo hacía con una visión distinta. Sabía lo que era perderlo todo en los últimos segundos, sabía lo que era sentirse traicionado, sabía lo que era tener que levantarse sin fuerzas. Por eso quería que los boxeadores bajo su bandera tuvieran oportunidades justas, condiciones reales, respeto. Y así, mientras su nombre seguía brillando, su historia se transformaba. Ya no era el muchacho que ganó el oro en Barcelona. Ya no era solo el campeón de 6 divisiones. Era el hombre que había vivido todas las caras del éxito y del dolor, y aún seguía en pie. Lo curioso es que, incluso después de tanto tiempo, había algo que seguía rondando su mente. Un recuerdo.
Un instante. Un nombre que nunca dejó de pesar. El rival que, más allá de los golpes y las estadísticas, lo hizo sentir vulnerable de verdad. Y aunque nadie lo sabía aún, ese sería el momento más sincero de toda su carrera. Después de todo lo vivido, de los golpes, de los títulos, de los años de gloria y dolor, Óscar de la Hoya comenzó a hablar con una claridad que pocos se atreven a tener. No lo hacía desde la nostalgia, lo hacía desde la verdad. Y cuando un campeón se atreve a desnudar su historia sin filtros, el silencio se vuelve tan pesado que todo el mundo escucha. Su voz no sonaba como antes. Ya no era la del Golden Boy de sonrisa perfecta, era la de un hombre que había cruzado el fuego, había visto lo mejor y lo peor de su propio reflejo, y aún así, seguía de pie. Cada palabra que decía era una confesión. Cada recuerdo, una herida abierta. Porque, aunque había colgado los guantes, nunca dejó de pelear. Solo que ahora la pelea era distinta, ya no se trataba de ganar, sino de entender. El boxeo le había dado todo, pero también se lo había cobrado todo. La fama, los contratos, las portadas, los millones, todo eso era parte de la superficie. Lo que la gente no veía era el precio que se paga por mantenerse ahí arriba cuando todos quieren verte caer. Detrás de las luces hay noches sin sueño, hay batallas internas, hay pensamientos que golpean más fuerte que cualquier puño. Óscar lo sabía. Lo vivió en carne propia. Por eso, cuando decidió hablar sobre el miedo, no lo hizo como un gesto dramático, sino como un acto de honestidad brutal. Dijo que durante mucho tiempo confundió la confianza con la negación, que creía que ser invencible era parte del trabajo, hasta que entendió que nadie lo es. Que la verdadera fortaleza no está en no tener miedo, sino en aceptarlo y seguir adelante. Recordó cómo, en su mejor época, podía entrar a un estadio lleno y sentir el peso de miles de ojos sobre él. Todos esperando que hiciera lo imposible, que ganara con estilo, que no fallara. Pero la mente no siempre obedece. Y mientras el público gritaba su nombre, dentro de su cabeza había una voz que le decía, ¿y si esta vez no puedes? Esa duda, ese instante, era lo que más le costaba controlar. Muchos creen que el boxeo se gana solo con fuerza y técnica, pero Óscar lo explicó mejor que nadie. El rival que más daño te hace no está frente a ti, está dentro de ti. Esa frase lo cambió todo. Porque por primera vez, los fanáticos entendieron que incluso el Golden Boy, el campeón dorado, había tenido que pelear contra sus propios pensamientos, contra la presión de ser perfecto, contra la sombra del fracaso. Y en medio de esas confesiones, empezó a contar lo que sentía antes de cada pelea importante. Decía que cuando escuchaba su nombre en los altavoces, cuando caminaba hacia el ring, sentía una mezcla imposible de sensaciones: orgullo, miedo, adrenalina, culpa. Era como si en cada paso llevara el peso de su infancia en East Los Ángeles, las expectativas de su familia y las esperanzas de un público que lo había convertido en un símbolo. Lo más sorprendente fue cuando reveló que hubo noches en las que, aun ganando, salía del ring con la sensación de haber perdido algo. No sabía explicarlo del todo. No era el dinero ni los títulos. Era algo más profundo, una sensación de vacío que se colaba entre los aplausos. Y con los años entendió por qué, porque cada pelea, cada campanazo, cada golpe, se llevaba una parte de su alma. Mientras más hablaba, más evidente se hacía que Óscar no era solo un exboxeador contando anécdotas. Era un hombre intentando reconciliarse con su pasado. No buscaba redención, buscaba comprensión. Quería entender por qué, de todos los combates de su vida, los que más lo marcaron no fueron los que perdió en el ring, sino los que libró dentro de su mente. Y ahí fue cuando mencionó algo que dejó helados a todos los que lo escuchaban. Dijo que existieron rivales que lo golpearon tan fuerte que todavía podía sentir el eco del impacto. Pero también hubo otros que no necesitaban golpearlo para hacerlo temblar. Bastaba con su presencia, con su mirada, con el silencio antes del primer asalto. En esos segundos previos, cuando las luces se apagan y la multitud ruge, Óscar sentía el tipo de miedo que no se entrena, el miedo que te recuerda que eres humano. Cada uno de esos oponentes representaba algo más que una pelea. Trinidad fue la prueba de que la duda puede ser letal. Mosley fue la traición convertida en fuerza. Hopkins, la realidad física que nadie puede ignorar. Mayweather, la frustración de enfrentar la perfección. Y Pacquiao, la aceptación del final. Pero había uno más. Uno que no estaba en la lista oficial. Uno que nunca se mencionó en entrevistas ni documentales, pero que él mismo reconoció como la sombra más pesada de toda su carrera. No era un enemigo visible, ni siquiera un rival en carne y hueso. Era alguien que vivía en su cabeza. Un recuerdo que nunca lo soltó. Un reflejo que aparecía cada vez que se miraba en el espejo después de una pelea. Óscar dijo que, en algún momento, comprendió que todo campeón tiene un fantasma, una figura que lo persigue, un adversario que representa su mayor temor. Y mientras hablaba de eso, su tono cambiaba. Ya no era el del promotor exitoso o el campeón retirado. Era el de un hombre que estaba reviviendo una sensación que no ha podido borrar. Porque aunque pasaron los años, aunque el público cambió, aunque los cinturones se llenaron de polvo, ese miedo seguía ahí. Inalterable. El público lo escuchaba sin pestañear. Porque se notaba que estaba a punto de decir algo grande. Algo que había guardado por más de una década.
Y no era un detalle cualquiera. Era una verdad que explicaba todo: por qué peleaba como peleaba, por qué se preparaba como un obsesivo, por qué necesitaba demostrar una y otra vez que seguía siendo el mejor. Porque lo que venía después no era solo una historia sobre boxeo. Era la revelación de lo que realmente significa ser un campeón. Óscar de la Hoya siempre fue un hombre que habló con el corazón. Nunca midió sus palabras cuando se trataba del ring. Por eso, cuando llegó el momento de revelar cuál fue el rival que más miedo le provocó en toda su carrera, no lo dijo con grandilocuencia. Lo dijo en voz baja, casi con humildad, como si estuviera confesando un secreto que había guardado demasiado tiempo. Dijo que aquel boxeador no era el más fuerte, ni el más rápido, ni el más técnico. Era el que más lo hizo dudar de sí mismo. Y cuando un campeón duda, aunque sea por un segundo, todo su mundo se tambalea. Ese hombre fue Félix Tito Trinidad. Sí, el mismo con el que había peleado en 1999, la noche en la que dominó 8 asaltos y perdió en los últimos 3. Pero la razón no era la derrota en sí. Era lo que sintió dentro de sí mismo mientras la pelea se escapaba de sus manos. Trinidad no lo venció con golpes, lo venció con una sombra que ni él sabía que existía: la inseguridad. De la Hoya contó que esa noche aprendió lo que era el verdadero miedo en el boxeo. No el miedo a perder, sino el miedo a no ser suficiente. Recordaba cada segundo de aquellos últimos rounds. La tensión en el aire. El público gritando. La mente repitiéndole que no podía fallar. Y justo entonces, el cuerpo dejó de responder. El instinto que tantas veces lo había salvado, lo traicionó. Decidió proteger la ventaja. Decidió no arriesgar. Y fue ahí, en ese momento exacto, cuando comprendió que el miedo no siempre llega con un golpe. A veces llega con el silencio, con la duda, con el pensamiento que te dice que ya hiciste lo suficiente. Años después, ya retirado, reconoció que ningún otro rival lo había hecho sentir así. Ni los golpes de Hopkins, ni la astucia de Mayweather, ni la velocidad de Pacquiao. Ninguno lo había enfrentado con tanta fuerza como Trinidad lo hizo sin decir una sola palabra. Era algo más profundo. Enfrentar a Trinidad fue enfrentarse a sí mismo, al reflejo de su propio límite. Esa pelea lo persiguió durante años. No porque quisiera cambiar la historia, sino porque entendió que esa noche lo definió. Lo que el público vio como una derrota fue, en realidad, la semilla de su madurez. Sin Trinidad, quizás nunca habría entendido que el miedo no desaparece, se aprende a manejar. Que el verdadero campeón no es el que nunca duda, sino el que aprende a reconocer su fragilidad sin rendirse. Y en eso, precisamente, está el secreto de su legado. Porque De la Hoya no fue un boxeador perfecto. Fue humano, y esa humanidad lo volvió eterno. Admitió que cometió errores, que hubo noches en las que no estuvo al 100%, que la fama lo hizo perderse, que los golpes fuera del ring dolieron más que los del cuadrilátero. Pero también demostró algo que pocos logran, que la grandeza no está en no caer, sino en volver a levantarse sabiendo exactamente por qué lo haces. Por eso, cuando Óscar habló de los 5 hombres que más lo pusieron a prueba, lo hizo con respeto. No con resentimiento. Dijo que cada uno de ellos le dejó una marca distinta. Trinidad le enseñó a no dejar que la duda gane. Mosley le recordó que la injusticia puede convertirte en un luchador más justo. Hopkins le mostró la diferencia entre la valentía y la imprudencia. Mayweather le enseñó la paciencia y el arte de pensar. Pacquiao lo enfrentó con la humildad de aceptar el final. 5 nombres. 5 lecciones. 5 batallas que le enseñaron lo que ningún título podía darle: sabiduría. Hoy, a los 55 años, cuando mira atrás, dice que no cambiaría nada. Porque cada caída, cada error, cada golpe, lo llevaron a entender quién era realmente. Y aunque su carrera terminó hace tiempo, su historia sigue viva en cada boxeador que sube al ring con miedo, pero decidido a pelear igual. Y si algo dejó claro es que el miedo no se destruye, se transforma. Que la diferencia entre un boxeador y una leyenda está en cómo enfrentas ese miedo. Óscar de la Hoya lo enfrentó de frente, lo miró a los ojos y decidió contarlo. Por eso sigue siendo el Golden Boy, no por sus cinturones, sino por la luz que dejó en el camino. Así que si has llegado hasta aquí, ya sabes por qué su historia es única. No se trata solo de victorias, sino de lo que hay detrás de ellas: la duda, el orgullo, la caída y la capacidad de volver a empezar. Y si te apasiona el boxeo tanto como a nosotros, suscríbete al canal, deja tu like y comenta cuál crees tú que fue el momento más grande del Golden Boy. Nos vemos en el próximo video.